Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias, como siempre, a todos los familiares y colaboradores de estar en estas sesiones académicas que nosotros hemos programado desde nuestra institución, que tienen el fin de que pues nosotros, los que estamos que estemos directamente en el contacto con los pacientes, pues tengamos conocimiento al respecto de tratamiento por parte como de distintas áreas y por parte pues de los familiares de que siempre tengan idea de la manera en cómo nosotros actuamos y del por qué actuamos, ¿cierto? Nuestra idea no es llevar nuestra ciencia ni nuestro quehacer ni nuestras habilidades de una manera misteriosa o de una manera que ustedes no sepan cómo se da el cambio, pero que se da, sino que al final de cuentas nuestra idea es siempre ser bien claros, bien abiertos también con ustedes en temas que son de difícil comprensión, como es la cuestión de la salud mental y el tratamiento rehabilitatorio en general que llegamos a realizar. Entonces, en este sentido, la semana pasada, como ustedes recordarán, hablamos al respecto de toda la cuestión de la esquizofrenia, hablamos sobre los síntomas, hablamos sobre la evolución, hablábamos sobre la cuestión de que pues precisamente como cuando pues, no se trataba de una manera tan adecuada podía generar que el hecho como de que el cerebro se atrofiara y demás en cuanto a este sentido, y de que sobre todo pues es una enfermedad altamente biológica, ¿cierto? Con riesgos que una persona puede llegar a tener y demás en cuanto a este sentido, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hablar, vamos a seguir todavía en este mismo tema al respecto de la esquizofrenia, y vamos a hablar ahora justamente de cuál es el tratamiento que nosotros seguimos pues con nuestros pacientes, teniendo en cuenta que al ser una enfermedad neurobiológica, neuropsiquiátrica, es decir, en donde se encuentran alteraciones cerebrales, pero todas las manifestaciones terminan siendo psiquiátricas, ¿cierto? Pues obviamente es aquí la importancia de tener conocimiento y que la base, a final de cuentas, como del tratamiento, pues termina siendo el tratamiento farmacológico, el tratamiento psiquiátrico, ¿cierto? Sin embargo, como cualquier pirámide, una pirámide no se construye solamente con la base. La base es necesaria, pero para poder construir una pirámide, pues se necesitan de varios escalones, obviamente, o de varios niveles para poder formar una adecuada pirámide o cualquier estructura en cuanto a este sentido. Entonces, primero, pues les voy a hablar del tratamiento en torno a la base, en torno al tratamiento farmacológico, y posteriormente les hablaré un poquitico sobre los otros escalones, que es la manera en cómo nosotros trabajamos con nuestros pacientes con esquizofrenia, con enfermedad mental grave o en la rehabilitación de sustancias psicoactivas. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que ustedes la puedan observar. Listo, muy bien. Entonces vamos a hablar, como les decía, sobre el tratamiento de la esquizofrenia. Y como tal, hablando del tratamiento farmacológico, está dividido en dos fases, ¿cierto? Cuando de manera súbita nos llega a nosotros los pacientes, y están psicóticos, están fuera de la realidad, alucinando, con incoherencias, con la clave que yo les mencioné la semana pasada, ¿cierto? Una fase aguda y una fase de mantenimiento, ¿cierto? En el cual pues ya estabilizamos al paciente, lo compensamos y ahora lo que necesitamos pues es que mantenga ese nivel dentro de la realidad, se mantenga en buen funcionamiento y que que se terminen eliminando los síntomas. Entonces, en la fase aguda, los objetivos propiamente que tenemos los médicos es identificar obviamente que el paciente está fuera o no de la realidad. Piense que hay pacientes que llegan a tener delirios tan estructurados y llegan a tener delirios tan bien formados, ¿cierto? Que pues uno les cree, ¿cierto? Que uno les llega como a, uno llega como a pensar que realmente pues les está pasando en cuanto a este sentido, ¿cierto? Y no es hasta que uno interroga a mayor detalle a la familia, interroga a mayor detalle a otra gente que ha estado como fuera, pues en la vida, perdón, de ese individuo, en que uno puede llegar a determinar pues que eso verdaderamente es un delirio, ¿cierto?
hay veces que el delirio o hay veces que la situación de estar fuera de la realidad pues termina siendo bien, evidente, ¿cierto? Y a veces no hay mucho, digamos, como que interrogar, sino que sabemos que ese paciente pues verdaderamente está fuera de la realidad. También es importante nosotros pues tener en cuenta que una psicosis, como pues, tener conducta rara, lenguaje desorganizado, las alucinaciones, eh, no necesariamente tiene que ver con esquizofrenia. Psicosis no es igual a esquizofrenia, ¿cierto? Esquizofrenia es igual, sí tiene psicosis, pero una psicosis puede ser debida a múltiples causas, desde enfermedades psiquiátricas como por ejemplo el trastorno afectivo bipolar, la depresión psicótica u otras enfermedades que también cursan con padecimientos psicóticos, hasta enfermedades médicas. Por ejemplo, cuando hay problemas de un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, un tumor cerebral, una descompensación en diabetes, una descompensación de la tiroides, un problema de demencia, alguna condición médica puede llegar a generar dificultades o síntomas psicóticos. Entonces, por eso es que los psiquiatras somos médicos. Los psiquiatras tenemos la labor precisamente de descartar o de evaluar si ese paciente podría tener síntomas de alguna otra enfermedad y si no, comenzar con el tratamiento justamente de la esquizofrenia, ¿cierto? También hacer referencia dependiendo de la causa. Obviamente, si estoy viendo que ese paciente está psicótico, tiene síntomas psicóticos, debido a que tiene una descompensación de la diabetes, pues no me lo voy a quedar yo a que, ¿cómo se llama? A que pues bajarle lo psicótico y ya vea qué pasa con la diabetes, ¿no? No, sino que si está descompensado por la diabetes, lo mando a un hospital de urgencias a que controlen y compensen la situación de la diabetes y después empiezo a tratar como los síntomas psicóticos, ¿cierto? Porque pues obviamente lo que prima dentro de todo pues es la vida del individuo. Además del tratamiento de los síntomas de una manera como muy aguda, es decir, que baje la agresividad, que baje las alucinaciones, que baje las incoherencias, que mejore la cuestión como del sueño, es decir, tratarlo de una manera rápida. Y para ello tenemos estos medicamentos, que estos medicamentos no les voy a decir como miligramos ni demás, eso ya termina siendo un tema más bien médico, pero es importante que ustedes los conozcan porque muy seguramente les van a sonar en el esquema de tratamiento de sus propios pacientes, como en aquellas personas que les llegan a colocar aloperidol, olanzapina, levomepromacina o también les llegan a ocupar midazolam, ¿cierto? ¿Y qué uno puede pensar? Pues no, la idea que tienen los médicos obviamente de utilizar estos medicamentos es dopar al paciente, es dormirlo, nada más sedarlo, mantenerlo calmadito. No es así. Los objetivos van a ser sí sedar, sí a final de cuentas generar que el paciente pueda caer en una situación de sueño, pero no se limita solamente a eso, sino también está con el objetivo de que ese paciente caiga dormido para el momento de que él despierta, pues entonces no esté agitado, no esté agresivo, no esté alucinando, no esté teniendo las ideas delirantes y aparte de eso, iniciar con el tratamiento de mantenimiento, ¿cierto? De nada me voy a ganar que yo le pueda poner, por ejemplo, una anestesia, fentanil, que es el medicamento que muchos anestesiólogos ocupan para las operaciones. Si ese fentanil al momento de que sale del cuerpo, después de haber dormido al paciente, pues otra vez va a estar agitado y va a estar así, ¿cierto? De eso no me sirve de nada. Lo que termina ayudándonos es que, además de mejorar el sueño, pues también va a llegar a generar que ese paciente, pues obviamente, baje toda la situación de los síntomas psicóticos. Pero ya para el tratamiento de mantenimiento, ¿cierto? Ya no ocupamos medicamentos de manera inyectada, que es usualmente los que llegamos a ocupar en la fase aguda del tratamiento, ¿cierto? Porque necesitamos una respuesta rápida, que ese paciente no vaya a salir a agredir a alguien, que ese paciente no se vaya a autoagredir, que esa persona no vaya a continuar alucinando. Necesitamos una respuesta rápida y por eso habitualmente las inyecciones es los medicamentos que llegamos a ocupar con mucha mayor frecuencia. Pero una vez que el paciente está estable, les digo, tenemos que generar una estrategia de mantenimiento para que no vuelva a descompensarse y vuelva a tener los síntomas psicóticos. Y dentro de esto, pues tenemos tres generaciones principales de medicamentos. Primera, segunda y tercera generación. Los antipsicóticos de primera generación son medicamentos muy buenos, que a pesar de que son viejitos, ¿cierto? Que estos medicamentos tienen más de 40 años de, ¿cómo se llama? De haber salido al mercado,
pues son medicamentos que terminan siendo todavía muy útiles porque son altamente potentes y son altamente eficaces, ¿cierto? Son medicamentos de elección cuando nosotros lo que queremos es que ese paciente de inmediato disminuya toda la sintomatología y no vaya a autoagredirse y demás en ese sentido, ¿cierto? El problema que estos medicamentos tienen es que a la manera de mantener el tratamiento son medicamentos que terminan generando muchos efectos adversos. Entonces, normalmente, como estrategia de mantenimiento, ya no ocupamos esta clase de medicamentos. Sí los ocupamos en una fase aguda, pero ya no tanto en una estrategia de mantenimiento, ¿cierto? Como cuáles medicamentos. El haloperidol, que este medicamento es sumamente bueno, sumamente útil para una manera aguda, pero desgraciadamente termina generando varios efectos adversos. La levomepromacina, que es un antipsicótico, ¿cierto? Que cuando se ocupa a dosis bajas, como cuando las ocupamos en gotas, no tiene un efecto de antipsicótico, ¿cierto? Sino que tiene un efecto de hipnótico, del hecho de poder dormir. Entonces, doctor, ¿eso quiere decir que si yo tengo insomnio en una noche de estos me puedo tomar 3 gotas de levomepromacina para poder dormir bien? No, hasta que no sean evaluados adecuadamente por un médico tratante. No sabemos si de repente ustedes vayan a tener alguna anomalidad y por estarse automedicando puedan pagarla más cara. Entonces, no se automediquen, a menos no se automediquen, sino siempre que sea revisado por parte de un médico. Aún así, ustedes piensen que sea una gotica de levopromacina, no se automediquen. ¿Listo? Pero sí tengan bien en claro porque muchos de los pacientes de nosotros tenemos con esta dosis de medicamento de levomepromacina en la noche. Y no es porque les estemos tratando una psicosis, sino que es un medicamento que afortunadamente cuando lo ocupamos en una dosis bien bajitica, nos mejora la calidad del sueño y aparte de eso, no nos genera adicción, que es lo que pasa, por ejemplo, con otras pastillas para poder dormir, como lo resulta la sopiclona, el clonazepam, el diazepam, etcétera, etcétera, que tienen un potencial adictivo, ¿cierto? Y la pipotiacina, el piportil, que tiene una gran ventaja, que es un medicamento de depósito, que ya les voy a hablar un poquitico más adelante de los medicamentos de depósito. Ya tampoco lo ocupamos tanto debido también a los efectos adversos que estos terminan produciendo. ¿Y cuáles son estos efectos adversos que aquí a final de cuentas pues ha propiciado que ya no ocupemos tan a menudo estos medicamentos como estrategia de mantenimiento? Generan sedación, generan boca seca, generan estreñimiento, pero lo que más lidia nos da a nosotros es que generan algo que se llama extrapiramidalismo, ¿cierto? Que hacen parecer al paciente como si tuviera Parkinson, ¿cierto? Estos medicamentos no dan Parkinson, ¿cierto? No dan enfermedad de Parkinson. No es que se los tomen y ya por eso se les va a desencadenar una enfermedad de Parkinson, no, sino que por los efectos que llegan a tener generan síntomas similares a cómo una persona llega a tener Parkinson. ¿Y qué le pasa a una persona que llega a tener Parkinson? Llega a tener una rigidez motora generalizada, ¿cierto? Entonces, al momento de que no ve la cara es inexpresiva. O sea, esto que yo constantemente hago de estar levantando como las cejas, los pacientes con esquizofrenia que están tomando antipsicóticos de primera generación habitualmente no lo pueden hacer. O sea, levantan las cejas y es como levemente que la levantan, no pueden fruncir el ceño, la cerrada de los ojos no los pueden apretar bien, no se pueden reír porque tienen la cara muy rígida. Y eso es algo que nosotros llamamos cara de máscara, porque pues una máscara pues nunca se mueve, siempre queda como en la misma expresión. Y así les pasa propiamente a los pacientes, ¿cierto? También esa rigidez se alcanza a ver en las extremidades. Entonces ustedes los pueden ver caminando como robots, ¿cierto? Caminando pues de una manera rígida, de que no se tienen el movimiento como natural y demás en ese sentido. ¿Y cuál es la característica más común del Parkinson? El temblor, ¿cierto? Un temblor fino, ¿cierto? Pero constante y de reposo, porque al momento de que se mueven, los pacientes se mueven y hacen esto, dejan de temblar, ¿cierto? Pero apenas empiezan el reposo, empiezan a temblar de nueva cuenta. Un temblor fino y de reposo, ¿cierto? Además de eso, genera mucho enlentecimiento. El paciente con Parkinson y el paciente que toma estos medicamentos a una dosis considerable, pues llegan a tener mucho enlentecimiento, ¿cierto? Entonces es el movimiento silentico, el hecho de que se mueven, expresan de una manera que parecen que van como en cámara lenta
¿cierto? Porque eso pasa también en los pacientes con Parkinson, ¿cierto? Generan un efecto adverso que llega a ser muy incómodo para los pacientes, que es una sensación como de inquietud, de que tienen que estarse moviendo en todo momento, ¿cierto? Pero no como hiperactivos, ¿no? De que, ay, qué desespero, tengo que mover, tengo que hacer algo, como quisiera estar haciendo algo, no, sino que es una sensación como de que tienen hormigas en todos lados. Entonces, los pacientes están moviéndose, como que qué desespero, que tengo una sensación en cuanto a este sentido. Y hay un medicamento que funciona de una manera similar a los antipsicóticos que toman muchas veces y que llegan a tomar de una manera, a veces de forma automedicada para mejorarse la gastritis o para otras cosas y que les llega a generar este efecto adverso que se llama acaticia, ¿cierto? Que es la metoclopramida. La metoclopramida o el Plastil es un medicamento que se parecen mucho a estos antipsicóticos de primera generación y entonces puede llegar a generar estos efectos adversos, sobre todo particularmente la acaticia, que es esa sensación de que se tienen que estar moviendo, que qué desespero, que me tengo que mover, que tengo que pararme, que tengo que sentarme, que no me puedo quedar quieto, ¿cierto? Y eso llega a pasar también con estos medicamentos. Por eso, ¿cierto? Posteriormente, más o menos por ahí de los años 90, no me falla la memoria, llegaron los antipsicóticos de segunda generación, ¿cierto? Si los medicamentos de primera generación hiciéramos la analogía de que es un apagador, de que apagan literalmente como los síntomas de la esquizofrenia y pues con eso se llevan de calle la motricidad, lo que hacen estos medicamentos es que generan un apagón en un lado, pero en el otro generan un poco de regulación, es decir, no generan los síntomas motores que, por ejemplo, generaban los medicamentos de primera generación. Y por eso son medicamentos que ocupamos muchísimo más a menudo, ¿cierto? Son de mucho más fácil manejo, llegan a tener menos efectos adversos y pueden ser útiles también en otros padecimientos. Por ejemplo, llegamos a ocupar estos medicamentos para el tratamiento de impulsividad, para el tratamiento del trastorno bipolar, para el tratamiento también de la depresión con síntomas psicóticos. Llegamos a ocuparlo también para la mejora y la regulación emocional de nuestros padecimientos como el trastorno límite y demás en el sentido, porque por las diversas vías en las cuales funcionan, nos terminan ayudando también bastante, ¿cierto? Además de que son medicamentos que también generan sedación y nos terminan propiciando como mucho un adecuado sueño. Y son estos los que ustedes más seguramente van a poder encontrar en las fórmulas de sus pacientes. La risperidona, la paliperidona, la olanzapina, la quetiapina y la clozapina. ¿Cuáles son los efectos adversos que tienen estos medicamentos? La sedación, ¿cierto? También genera mucho sueño, sobre todo unos más que otros. La clozapina, la olanzapina en general son medicamentos que generan muchísimo sueño, ¿cierto? Entonces, por eso se dejan en la noche. La risperidona, la paliperidona, la quetiapina también se dejan en la noche. Yo me estoy tomando quetiapina de 25 miligramos, entonces quiere decir que tengo esquizofrenia. No, porque la misma situación con la levomepromacina. Cuando la quetiapina la ocupamos una dosis bajitica, no tiene una función de antipsicótico, sino tiene una función de hipnótico. Nos ayuda mejor a dormir. ¿Eso quiere decir que me puedo tomar 25 miligramos si tengo una noche de insomnio? Tampoco, ¿cierto? Hasta que no sean revisados por un médico o por un médico certificado, por un médico calificado. Pero ¿cuál es el efecto adverso que más problemas nos llegan a dar estos medicamentos? Que generan mucha hambre, ¿cierto? Y que generan que la persona empiece a subir de peso. Por eso también es una cuestión de que siempre tenemos que nosotros que estar tratando de ver cuál es la menor dosis como de ese paciente, ¿cierto? La menor dosis a la cual pues los pacientes empiezan a tener efectos, porque tampoco lo que nosotros queremos es que sea un paciente que no tenga síntomas de esquizofrenia, pero que esté gordo y con diabetes. Eso no queremos tampoco, ¿cierto? Y por eso es que también nosotros una buena práctica psiquiátrica, ¿cierto? Como la que intentamos llevar nosotros en Servi, tanto el doctor Ramón como yo, es el hecho precisamente de tratar de mantener las mínimas dosis y las dosis estrictamente necesarias que está requiriendo como ese paciente. Un efecto adverso que llega a ser muy común, sobre todo con la risperidona, es el aumento de la prolactina. La prolactina es esa hormona ¿cómo se llama? Esa hormona que se libera normalmente
cuando las mujeres están lactando, ¿cierto? Que también los hombres la liberamos, pero no de una manera tan excesiva, ¿cierto? Pero las mujeres al momento de que lactan, ¿cierto? Tienen una liberación masiva de prolactina, ¿cierto? Y eso genera que pues tengan el crecimiento mamario que se da sobre todo pues en la lactancia, que tengan producción de leche y que con eso puedan amamantar. Entonces algo que vemos de una manera frecuente, pues más o menos frecuente sobre todo en las mujeres que llegan a tomar risperidona, no en todas, ¿cierto? Es que precisamente empiezan a tener salida de leche por las mamas, que es algo que se llama galactorrea, ¿cierto? Y que es un efecto adverso habitual de la risperidona y que muchas veces obliga o da la necesidad de hacer un cambio de la medicación, ¿cierto? Y aparte de eso, sobre todo la clozapina es un medicamento que genera mucha salivación, ¿cierto? Que es un tema muchas veces muy incómodo para los pacientes también porque están salivando mucho y llegan a tener problemas en ese sentido. Y tenemos, pues más recientemente, los antipsicóticos de tercera generación, ¿cierto? Que son medicamentos que estos, así como les hacía yo la analogía de que son apagadores, estos más bien son volúmenes, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que hacen? En lugares donde hay demasiada transmisión de dopamina, disminuyen la transmisión de dopamina, y en lugares donde hay poquita transmisión de dopamina, las aumenta. Por eso es que se llaman agonistas antagonistas, ¿cierto? O agonistas parciales, ¿listo? Que es el otro nombre que también se le conoce. Que hagan de cuenta, como les digo, son volúmenes. Estos dos medicamentos, el aripiprazol y la amisulprida, tienen un mejor perfil metabólico. No se asocian de manera significativa con aumento de peso, como sí sucede con los antipsicóticos de segunda generación, ¿cierto? Tienen una buena eficacia en distintos ensayos clínicos, por ejemplo, el aripiprazol, la amisulprida ha resultado como el antipsicótico de mejor evolución junto con la clozapina, ¿cierto? Que es el otro medicamento que se ocupa para el tratamiento de la esquizofrenia refractaria a tratamiento o de muy difícil manejo, ¿cierto? Eh, y que también se pueden ocupar para varios otros padecimientos. Fíjense que, por ejemplo, para el tratamiento de la hiperactividad demasiado disfuncionante en un paciente con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, además del uso de los estimulantes y de la atomoxetina, se ha probado el uso de risperidona, pero también el uso de aripiprazol para el tratamiento de estos niños y adolescentes con déficit de atención. Para un niño con autismo que tiene una dificultad muy importante en la cuestión como de conducta, se ha probado la risperidona y el aripiprazol como medicamentos que son adyuvantes al hecho como el tratamiento por ejemplo, estas conductas en autismo. Entonces, también se pueden ocupar para distintos otros padecimientos. El aripiprazol muy adecuadamente para el tratamiento de la manía bipolar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, así podemos que nosotros ocupamos estos medicamentos, no necesariamente para la cuestión del diagnóstico de esquizofrenia. ¿Cuáles son los efectos que llegan a tener estos medicamentos? Son un combinado entre los de primera y segunda generación. Entonces, muchas veces de ellos llegan a generar acaticia, ¿cierto? Esa sensación de que se están moviendo. Tienen un mareo y pues obviamente pues tienen un mayor riesgo de generar como rigidez, sobre todo en pacientes que son muy sensibles. Pero en general son medicamentos, tanto los de segunda como los de tercera generación, que terminan siendo más tolerados por los pacientes debido a que tienen un perfil de efectos adversos mucho más fácil y mucho más manejables que estos mismos, ¿cierto? Pero he aquí la siguiente generación. Y aquí la gran ventaja, ¿cierto? Que tenemos de vivir en estos momentos con la cuestión de la ciencia, a como la tenemos avanzada en estos momentos, ¿cierto? Que son los antipsicóticos de depósito. La tecnología está actualmente colocada de que existen medicamentos que son estos cuatro que aquí les estoy mostrando, la piportil, la pipotiacina, el risperdal consta, risperidona de depósito y la paliperidona en sus dos versiones, la sustena mensual y la trinza, que se ocupa cada 3 meses, ¿cierto? De que uno le puede colocar una inyección a un paciente y es como si fuese un anticonceptivo, ¿cierto? De que uno le pone la inyección al paciente y uno no se tiene que preocupar con ese paciente de que se esté tomando el medicamento de manera diaria, sino que uno se puede olvidar de tomar
cualquier dosis hasta que venga la siguiente dosis que le toca al mes o a los 3 meses, dependiendo de la presentación que nosotros estemos haciendo. Porque lo que pasa con estos medicamentos de depósito, se llaman de depósito porque se depositan en la grasa, ¿cierto? Y como se depositan en la grasa, se van liberando de una manera gradual en el torrente sanguíneo, y entonces es exactamente lo mismo que es como si se estuvieran tomando una pastilla diaria. Así es como están las cosas actualmente como la cuestión. Porque ¿cuál es el gran problema que llegamos a tener con muchos de nuestros pacientes? Porque así es la enfermedad y porque realmente es una lidia tener que estar tomando una pastillita diariamente, ¿cierto? Y muchos pacientes no caen en conciencia de enfermedad sobre esta misma. Entonces, estos medicamentos ayudan a que el paciente se olvide de tener que estar tomando el medicamento todos los días en ese sentido, y generan que el control de la enfermedad de manera farmacológica se mantenga. Y esta es la esperanza que yo quiero decir, porque una pregunta muy común que llego yo a tener y que los psiquiatras llegamos a tener, a final de cuentas, por parte de los pacientes es: ¿cuándo va a dejar de tomar mi paciente los medicamentos? O tiene que tomar esta pastillita todos los días de su vida, ¿cierto? Y la respuesta es a cómo están las cosas en este momento, lo más probable es que no, ¿cierto? Ahorita tenemos este medicamento, el Invega Trinza, ¿cierto? La paliperidona Trinza, que lo ocupamos una inyección cada 3 meses, ¿cierto? O sea, un paciente que responda bien a este medicamento no se tiene que preocupar por su inyección más que 4 veces al año. O sea, imagínense en cuanto a eso estamos. Entonces, no sabemos cómo vaya a avanzar la ciencia. De pronto, en una de esas, resulta que, ¿cierto? Sale un medicamento que les dicen: te pones este medicamento y te olvidas de tomar medicamento durante todo el año. Y el próximo año te volvemos a poner la medicación y te olvidas de tomar medicamentos. No sabemos si en algún momento de la vida, de cómo avanza la ciencia, ¿cierto? Resulta que te pongo este medicamento y te olvidas de tomar medicamento durante toda tu vida, porque toda tu vida vas a tener consultaciones plasmáticas y te olvidas de tomar medicamento durante toda tu vida, ¿cierto? Así están las cosas. Entonces, por eso yo les digo a la gente que tiene pacientes con esquizofrenia que el tratamiento es a largo plazo, mas no quiere decir que toda la vida, porque muchas cosas pueden pasar en la ciencia. No sabemos si de repente en algún momento de la vida resulte que he aquí la cura de la esquizofrenia, ¿cierto? Y vean cómo avanza la ciencia. En los años 20, 30, por ejemplo, la única manera de tratar a un paciente con esquizofrenia era encerrándolo, encadenándolo, manteniéndolo alejado como de la familia y esperando a que se deteriorara, a que tuviera la demencia y que ya se terminara muriendo. El paciente con esquizofrenia moría 35, 40 años, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, lo que hemos logrado con los antipsicóticos, gracias al avance de la ciencia, lo que se ha logrado es que los pacientes con esquizofrenia regresen a sus casas, tengan una vida funcional, tengan una vida lo más cercana al funcionamiento previo que estaban llegando a presentar, que lleguen a tener familia, que lleguen a tener hijos, que lleguen a tener trabajos, que lleguen a tener una vida pues más apegada dentro de la sociedad, ¿cierto? Y que no se tengan que preocupar tanto por la enfermedad y no tengamos y que la esquizofrenia no termine siendo como una sentencia de muerte como anteriormente lo era, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el manejo de los efectos adversos que nosotros hacemos? Número uno, es importante que tengamos en cuenta que una gran cantidad de estos medicamentos, de estos efectos adversos, mejora con el tiempo. Por ejemplo, la cuestión como de la sedación es una de las cosas que más preocupan a la gente, pero la realidad es que muchas personas hacen tolerancia a este efecto y luego ya no genera tanto sueño. Igual también como el apetito. En caso dado de que los efectos adversos sean muy graves o sean difíciles, pues también el uso de correctores, pero no es lo idóneo. No nos gusta a nosotros tampoco dar un medicamento para quitar los efectos adversos del otro. Tampoco a nosotros nos gusta hacer eso, ¿cierto? Esa es como la situación, pero es una manera como de tratar esta clase de síntomas. Y también hacer uso de estrategias medioambientales, ¿cierto? Lo voy a dejar de compartir para quitar los rayones y ya les vuelvo a compartir. La situación también que yo les decía era
realizar medidas medioambientales. Es decir, si sabemos que tenemos un medicamento que es tendiente al hecho de que el paciente suba de peso, pues entonces mejoremos la nutrición, ¿cierto? Eso es una situación. Mejor mejoremos la actividad física. Si es que este medicamento pues llega a generar como esta tendencia que estamos teniendo, como cualquier otro medicamento. Si está colocándose insulina el paciente con diabetes y sabemos que esa insulina puede generar una baja muy importante de azúcar, que el paciente se desmaye, pues entonces vamos a procurar entonces que tenga una alimentación más balanceada para que no se desmaye. Es exactamente lo mismo, si se dan cuenta, porque ambas enfermedades, la diabetes, la hipertensión y también la esquizofrenia, comparten que son enfermedades crónicas, ¿cierto? Por lo cual se tienen que tener cuidados. ¿Está? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que también tenemos con los medicamentos es que se acuerdan que yo les decía que la esquizofrenia es una gama de varios síntomas. Síntomas positivos, que son los más clave de la enfermedad, síntomas agresivos y síntomas afectivos, que son tendientes a la depresión, ¿cierto? El medicamento es excelente tratamiento para esta clase de síntomas, pero los que más afectan a los pacientes con esquizofrenia son los que justamente los medicamentos no tratan, ¿cierto? Los síntomas negativos, cuando la persona pierde esa vivacidad, que está apático, que ni ganas le dan de bañarse, que ni ganas le dan de vestirse, que ni ganas le dan de trabajar, que ni ganas le dan de tener familia, de socializar, ¿cierto? O los síntomas cognitivos, que es esa pérdida de memoria, esa pérdida de atención, esa pérdida de habilidades que van teniendo y que la persona gradualmente se va como demenciando, ¿cierto? El medicamento, sin lugar a dudas, es una de las estrategias principales para que los pacientes no lleguen a tener esa demencia, que a final de cuentas era el destino final de un paciente con esquizofrenia, definitivamente, ¿cierto? Porque cada evento psicótico es tóxico para el cerebro, quema neuronas y hace que el cerebro se vuelva pequeño. Pues si no hay episodios psicóticos, no llega a haber tanta atrofia, ¿cierto? Pero los pacientes de todos modos sí quedan con algunas secuelas debido a los síntomas psicóticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos síntomas? Vamos a dejar que el paciente pues, no esté alucinando, no esté delirando, pero que se quede acostado en su cama sin moverse, sin bañarse, sin hablar, sin socializar, así como muerto en vida. No, ¿cierto? Y que conste que eso de muerto en vida es por la enfermedad, no por los medicamentos. Eso es un punto muy importante. Pues eso es lo que no tenemos que hacer, justamente. Y es ahí donde también entra toda la parte extra que va más allá de solamente la base de la pirámide de tratamiento, que la base, les decía, es el tratamiento farmacológico. Pero aquí entra toda la maniobra de rehabilitación que nosotros realizamos. Primero, necesitamos darles una adecuada educación a ustedes, por eso es que abrimos estos espacios para que de manera general ustedes tengan conocimiento de estos mismos, ¿cierto? Para mejorar el apego a tratamiento, ¿cierto? Nuestro neuropsicólogo es muy enfático en eso, ¿cierto? De que paciente que no mantenga un adecuado apego al protocolo farmacológico, paciente que llega a tener un deterioro neuropsicológico muy constante. Y tiene toda la razón, ¿cierto? O sea, no está hablando nada más por hablar, ¿cierto? Sino que es algo que nosotros constantemente estamos viendo, ¿cierto? De que es difícil el hecho de mantener el tratamiento farmacológico, que va más allá solamente de quitarle síntomas, sino es de tratar verdaderamente con un padecimiento. Además de identificar los efectos adversos y obviamente manejarlos. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos? De que un paciente tenga mejoría o de que un paciente se encuentre también rehabilitado de la cuestión de la esquizofrenia. Recuerden lo que pasa con la cuestión de las enfermedades crónicas, ¿cierto? Diabetes, hipertensión y demás. No estamos esperando curar la diabetes o la hipertensión en este momento, ¿cierto? A lo mejor en algún momento igual salga la cura para la diabetes y la hipertensión, ¿cierto? Ojalá, ¿cierto? Es lo que estaríamos como esperando. E igual pasa en la esquizofrenia. En este momento decir que un paciente se le quite completamente la esquizofrenia, no estamos todavía plantados en ese escenario, desgraciadamente. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Hacer que esa persona tenga la esquizofrenia como por ahí, sabiendo que está ahí presente, pero que pueda funcionar, que pueda tener un adecuado funcionamiento en todas sus áreas vitales. Y para eso necesitamos nosotros tres pilares fundamentales. Crear oportunidades, proveer apoyos y además de ello, entrenar en distintas habilidades. En la cuestión de creación de oportunidades, ¿cierto? Yo les pongo aquí imágenes de lo que nosotros hacemos
en nuestra clínica, de lo que nosotros hacemos con nuestros talleres, que nuestros talleres no son solamente para que los pacientes se distraigan, no es para que jueguen fútbol, o no es para que jueguen, básquetbol, para que jueguen voleibol, ¿cierto? No, sino es para crear oportunidades, para crear y dar distintos apoyos también a nuestros pacientes, ¿cierto? Nosotros lo que buscamos es de nuestros procesos justamente es que los pacientes no solamente entren ellos, sino entren también las familias, que se puedan proveer un medio en el hogar favorable. Lo que nosotros siempre pensamos en un paciente cuando ingresa es cómo lo vamos a sacar de la institución. No porque ya no lo soportemos, sino porque está verdaderamente rehabilitado, ¿cierto? Siempre vamos a estar en esa búsqueda de reinserción social, de reinserción familiar, porque la vida de nuestros pacientes está siempre allá afuera. La vida de nuestros pacientes está en la sociedad y el crecimiento de un individuo está basado en cómo a final de cuentas se desenvuelve dentro de una comunidad. Entonces, ante lo mismo, realizamos estrategias de orientación y entrenamiento vocacional. Nosotros estimulamos diversos procesos formativos, ¿cierto? A través, por ejemplo, de instituciones como el SENA, digamos en este sentido, como la institución previa para la situación de validación de bachillerato, o pacientes que tienen ya un proceso de educación formal, pues obviamente los insertamos o que continúan realizando ese proceso de formación, ¿cierto? Mientras se encuentran, a final de cuentas, estabilizándose o se encuentran rehabilitándose, que no pierdan esa integración dentro de la sociedad, ¿cierto? Un sociólogo de 1910, ¿cierto? Decía que un individuo, entre más integrado se encuentre en la sociedad y la sociedad lo acepte más fácilmente, ¿cierto? Va a estar más protegido y va a estar mejor en cuanto a salud mental. Y eso es lo que nosotros siempre buscamos, que haya una sociedad, un ambiente familiar que termina integrando al individuo a sus dinámicas, pero que también el individuo mismo pueda tener esa capacidad de integrarse a distintos medios, que por eso es nuestra actuación que nosotros realizamos, ¿cierto? En el proveer apoyo, pues hay que tener en cuenta que son pacientes, ¿cierto?, que pierden capacidades, ¿cierto? Entonces van a haber momentos en los que los pacientes no puedan avanzar, ¿no es cierto? De que tengan alguna tarea muy importante en ese sentido, ¿cierto? Que en ese sentido que no puedan, por ejemplo, avanzar. Por ejemplo, hubo un científico, ¿cierto? Ganador del premio Nobel, John Nash, que ustedes pueden ver su historia más o menos relatada en la película de Una mente brillante, ¿cierto? Que es precisamente una economista que tuvo esquizofrenia, ¿cierto? Que se psicotizó, que tuvo una cosa en la que él veía y en la que él escuchaba gente que le decían que los comunistas los venían y encontraba patrones en cosas, pues una situación de psicosis realmente, ¿cierto? Y este individuo, ¿cierto? Tuvo la inteligencia y tuvo la capacidad de rehabilitarse de tal manera que pues terminó logrando obtener un premio Nobel. Pero ¿qué terminó necesitando para que tuviera ese premio Nobel? Primero, una alta inteligencia, definitivamente, pero otro punto muy importante que también aparece ahí en la película de Una mente brillante es gente que estuvo atrás de él, ¿cierto? Gente que estuvo apoyándolo, gente que estuvo dándole soporte, en el caso de esta persona, su esposa, que siempre estuvo ahí, en las enfermedades, en las situaciones y demás en ese sentido, que fue su principal apoyo y que gracias a este apoyo terminó logrando llegar hacia pues, el descubrimiento de una nueva teoría económica que cambió el tema de las situaciones de las finanzas, ¿cierto? Y que terminó logrando con eso el premio Nobel, ¿cierto? Entonces, aunque es una situación obviamente idónea, idealizada, pues es lo que a final de cuentas también le apuntamos con nuestros pacientes, ¿cierto? De que aparte de que los pacientes tengan la capacidad de ser autónomos, hay un medio que le termine dando soportes. Y si somos sinceros, ¿quién de nosotros no necesita el soporte, cierto? Ahí estamos con la mamá, ay, me siento triste, ahí estamos con la hermana, ay, es que me pasó esto, ahí estamos con la vecina. Y mira que es que en la cuestión todos necesitamos a final de cuentas soportes, ¿cierto? Y estos pacientes con esquizofrenia, desgraciadamente por lo complejo que es su enfermedad, llegan a tener una pérdida muy importante de estos apoyos, ¿cierto? Ahí entra el rol muy importante también de lo que hacemos en psicología, de lo que hacemos en terapia ocupacional y de lo que hacemos en terapia familiar.
Y finalmente, el entrenamiento en habilidades, ¿cierto? Que es aquí donde entra el rol fundamental de neuropsicología y de terapia ocupacional, además de psicología, evidentemente, en el entrenamiento de las habilidades sociales y de las habilidades para la vida, ¿cierto? Uno puede observar como un logro enorme que ese paciente, después de estar tirado en el suelo, de llegar a situaciones de habitancia de calle, se cuide, se arregle, se peine, se afeite, cuestiones como el autocuidado. Hemos tenido pacientes que han llegado a estar en condiciones paupérrimas verdaderamente, en situaciones muy difíciles de vida, ¿cierto? Y gracias a todo este entrenamiento, ahora se encuentran estudiando, ahora se encuentran trabajando, ahora se encuentran buscando un nuevo proyecto de vida, buscando tener relaciones de pareja, buscando tener hijos, ¿cierto? Gracias al hecho de que logramos realizar un tratamiento y que a nosotros nos da mucho gusto verlos, ¿cierto? De saber cómo llegaron con nosotros, de cómo llegaban siendo prácticamente o inclusive teniendo situaciones de habitancia de calle y que ahora son personas que están totalmente integradas en una sociedad, con cuidados, claro, eso sí, definitivamente, y con una necesidad de vigilancia y de necesidad de estar tomando el medicamento, pero integrados directamente a la sociedad como individuos funcionales, ¿cierto? Y de ahí también, pues, el hecho del entrenamiento en las actividades básicas, instrumentales, pues, sobre la vida. Entonces, ¿cuándo es que nosotros hablamos de que un paciente con esquizofrenia se encuentra recuperado? No es cuando deja de tomar el medicamento. Eso es importante. Igual que una persona con diabetes. ¿Listo? Un paciente recuperado de esquizofrenia es cuando cumple con estos 4 puntos. Es capaz de mantener la autoimagen y también esperanza sobre sí mismo, no del hecho de que se vaya a curar, ¿cierto? De que esperanza de que ya no vaya a tomar el medicamento, sino que esperanza en su vida, que tenga una situación de poder tener una proyección hacia su futuro, ¿cierto? Capaz de mantener bienestar y responsabilidad por el autocuidado, ¿cierto? Capaz de realizar actividades que propician una vida valiosa, una vida que vale la pena ser vivida, ¿cierto? O sea, que el propio paciente se haga una proyección de su vida, de ahí la importancia que nosotros anotamos en torno a la cuestión del proyecto de vida, porque precisamente el tener una meta en el horizonte ayuda a una persona a caminar, ¿cierto? Y es capaz de reemplazar apoyos profesionales por apoyos naturales o comunitarios. Qué rico es que un paciente, por ejemplo, nos diga, donde podemos ser nosotros, estás muy estable, estás con tu vida totalmente más que solucionada, o con tu vida ya sabes qué es lo que puedes hacer, qué puedes realizar y demás en ese sentido. Nos vemos por ahí en 3 meses, nos vemos por ahí en 6 meses. Qué rico es poder hacer eso. No es habitualmente como pasa con las citas de psiquiatría que no es con nosotros, ¿no? Que es así, nos vemos dentro de 6 meses porque tengo demasiada gente y tengo que darles 20 minutos y tus 20 minutos te llegan dentro de 6 meses. No, sino que verdaderamente sea, nos vemos en 3 meses, en 6 meses, porque estás tan recuperado que yo puedo confiar en ti, que yo puedo confiar en tu familia, de que te pueda seguir dando todos esos apoyos que yo no te puedo dar porque yo solamente puedo llegar solamente hasta una situación de ser un apoyo profesional. Eso es lo que nosotros hablamos de recuperación dentro de la esquizofrenia. Y bueno, esto fue darles a todos ustedes un panorama de la cuestión teórica dentro de la esquizofrenia, pero también que ustedes vean por qué es que hacemos lo que hacemos, por qué damos los medicamentos como los damos, por qué damos los medicamentos que damos y por qué actuamos de la manera como actuamos, sobre todo con nuestros pacientes con esquizofrenia. Entonces eh, quedo yo pues atento a las preguntas que ustedes quieran realizarme. Eh, ¿Listo? Muy buenas noches a la familia de Camilo Carvajal. ¿Listo? Qué bueno que se interesaban por este tema. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera pues abrir el micrófono o que la puede escribir directamente por nuestro chat. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, estamos en profesor. Mamá. No, es que también me toca estar así metida en clases con la niña. Sí, yo sé. Qué pena con usted, un saludo para todos. La pregunta mía es la siguiente. ¿Qué consecuencia, o sea, a ver, no,
La pérdida de memoria o que se les olvide dónde dejan las cosas es también consecuencia de la medicina, de esta que te apina, del jarabe este para dormir. Mm, ¿De pronto le afecta algo en la memoria? Esa es como mi No, pregunta. no, realmente no. Los medicamentos, en general hablando específicamente de los antipsicóticos, ¿qué es lo que sí pueden generar? Enlentecimiento. O sea, sí pueden generar que la persona de pronto le cueste un poco de más trabajo recordar, de pronto le cueste un poco de más trabajo pensar, de pronto le cueste un poco de más trabajo como poner atención, pero esa nunca es la idea, ¿cierto? Nunca es la idea. Y muchas veces esas cuestiones que nosotros estamos observando tienen mucho que ver con secuelas del padecimiento propiamente, ¿cierto? O tienen que ver con el hecho también de que estamos viendo que pues la persona, pues en ciertas exigencias que nosotros realizamos, no termina generándole, no termina alcanzando como esa capacidad para su pensamiento, como por ejemplo llega a resultar en pacientes con discapacidad intelectual de la que les hablamos hace un mes más o menos que les hablamos de esta situación en donde llegan a una situación de funcionamiento, ¿cierto? Y por las capacidades cerebrales que están presentando, no llegan a poder tener otro funcionamiento mucho mayor. Entonces es por eso, pero realmente que sea por los medicamentos que por eso pierdan la memoria, no, difícilmente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos de todos modos? Cuando nosotros estamos viendo efectos adversos de la medicación, pues siempre, insisto, intentamos hacer la reducción a lo mínimo y lo más necesario, que es lo que nosotros buscamos directamente con nuestros pacientes. Ah, bueno, doctor, muchísimas gracias. Con todo Eh, gusto. a largo plazo, a largo plazo, o sea, no la pueden dejar la medicina así de un día para otro, no. A largo plazo tienen que seguir tomándola a largo plazo Obviamente, o después ah, quitando. bueno, obviamente depende mucho del padecimiento y es un poco lo que yo les comentaba, ¿cierto? Si los pacientes estamos observando que terminan teniendo un beneficio mucho mayor de continuar tomando el medicamento porque no llegan a tener síntomas psicóticos, llegan a tener una mejora en la calidad del sueño, llegan a tener también una cuestión de recuperación también asociada al uso como del medicamento. Eso siempre nosotros estamos poniendo como en balanza, ¿cierto? Y si nosotros observamos que la balanza se termina inclinando a que el paciente continúe con la toma del medicamento, pues entonces mantenemos obviamente como las dosis del mismo. Pero de ahí la importancia, ¿cierto? De que se puedan tener como revisiones de una manera continua, porque las decisiones muchas veces las vamos tomando dependiendo del estado en el cual nosotros estamos observando a nuestros pacientes. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es que ponemos a prueba a nuestros pacientes, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos va con menos dosis de este medicamento y nos vemos para el siguiente mes para ver cómo fue la evolución que tuvimos durante ese mes o durante estos 15 días precisamente, que también así lo llegamos a realizar, para ver cuál es la evolución que vamos teniendo con estos pacientes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Es que es ahí sí donde vamos tomando las decisiones. Un paciente con esquizofrenia, como yo les digo, es un paciente crónico, es un paciente que comparte esa cronicidad con otras enfermedades, como les decía, la diabetes y la hipertensión. Entonces, por lo mismo, se sabe que el tratamiento es a largo plazo, que, insisto, no quiere decir toda la vida, porque vean la situación de la ciencia en la que estamos actualmente. Doctor, muchísimas gracias. Feliz noche. Todo gusto. Tampoco se asocian a afectaciones del hígado, del riñón, que es lo que habitualmente la gente llega a tener con el uso de los medicamentos. Tampoco se asocian con esas afectaciones. Doctor, buenas noches. Mi Buenas noches. pregunta es, a pesar de los medicamentos, a pesar de ser juiciosa con los medicamentos, ¿es posible tener una recaída? Sí, desgraciadamente sí, ¿cierto? O sea, es que intervienen muchos factores precisamente dentro de la cuestión justamente de la esquizofrenia.
O sea, hay pacientes, por ejemplo, que uno les aplica el medicamento de depósito, ¿cierto? Y de repente, desgraciadamente, por conciencia de enfermedad, por contexto, por lo que ustedes quieran, vuelven y empiezan a fumar, vuelven y empiezan a consumir, ¿cierto? Pero como tienen el medicamento de depósito, no se psicotizan. Y eso ya es una gran ganancia, ¿listo? Por ejemplo, hay pacientes a los que les pasa eso, ¿cierto? Pero hay pacientes que antes, al contrario, terminan siendo muy sensibles, ¿cierto? De que uno mantiene como el tratamiento farmacológico, se mantiene estable en ese sentido y pasa alguna cosita, sobre todo, como les digo, en pacientes muy vulnerables, muy sensibles, ¿cierto? Que, por ejemplo, una noche no durmieron de manera adecuada o se les pasó un tantito la dosis y vuelven a tener una recaída, ¿cierto? Entonces, sí es una situación que está sucediendo y es ahí que no solamente la psiquiatría y en general la medicina es una ciencia, sino también es un arte, es una cuestión que también tiene mucho que ver con la emoción, el instinto, la cuestión como del pensamiento, más allá de solamente el pensamiento lógico, sino observando el contexto. O sea, es una situación que por eso requiere como cierta revisión también con los pacientes para precisamente ir captando si ese paciente está empezando a tener alguna recaída, está empezando a tener algún cambio y actuar en el momento antes de que venga la situación como de la recaída, ¿cierto? Entonces, siendo muy concreto, sí puede llegar a suceder, pero afortunadamente siempre hay maneras de cómo actuar. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Con todo gusto. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna otra pregunta, alguna otra cuestión? Bueno, como yo les digo, ya para cerrar, nuestra idea nunca, ¿cierto? Es mantener a un paciente con una cantidad de 8 o 10 medicamentos, ¿cierto? De que este para la depresión, este para la esquizofrenia, este para la ansiedad, este para la bipolar, este para la... No nos gusta realmente en cuanto a ese sentido, porque no solamente que no nos gusta, sino que eso no es calidad de vida, eso no es tener calidad de vida, ¿cierto? La mejor calidad de vida termina siendo cuando pues, un paciente tiene la capacidad de apegarse de una manera adecuada a la cuestión como del medicamento y que pueda ser funcional a lo largo como de toda su vida. La esquizofrenia, a pesar de que es una enfermedad que, como les digo, ha sido la bandera de la psiquiatría, eh, dentro de pues, dentro de toda su historia en general. Todavía nos queda mucho por aprender. Todavía no logramos que, como les digo, tengamos así como el medicamento, ¿cierto? El medicamento que esté libre de efectos adversos, el medicamento que sea totalmente tolerado, totalmente eficaz en cuanto a este sentido. Y todavía sigue siendo una cuestión que seguimos aproximándonos cada vez más a encontrar una situación como gradualmente como idónea, ¿cierto? Entonces, en lo que vamos en este momento, como les digo, propiciamos que muchos de nuestros pacientes con esquizofrenia, a pesar de lo compleja que es esta enfermedad, es una enfermedad que puede llegar a ser muy discapacitante, pero a final de cuentas, lo que nosotros llegamos a realizar es que estos pacientes se acerquen dentro de un término de lo más aceptable hacia una integración social, familiar y una vida funcional y, como les decía yo, a una vida que vale la pena ser vivida. ¿Listo? Entonces, para esto, pues no solamente necesitamos de la intervención del medicamento, pues, que sería todo muy fácil, ¿cierto? Si obviamente ocupáramos solamente el medicamento y esta pastillita ya, que soluciona los problemas. No, de ahí que seamos nosotros tan persistentes con ustedes de, ojo con esto, mamá, cuidado con esto, papá, cuidado con esto, cuidado con el hermano aquí, cómo va la situación de escolar, cómo va la situación de trabajo, ¿cierto? Porque sabemos que una recuperación no es solamente que no tenga síntomas, sino todo este hecho que les mencioné cuando hablamos de recuperación. ¿Listo? Entonces, si no hay más, yo les agradezco como siempre su participación, el hecho de estar en estos foros, el hecho de querer aprender, el hecho de que ustedes estén pues siempre ávidos de este conocimiento y demás, ¿cierto?
Recuerden que, estas sesiones quedan siempre grabadas en YouTube, ¿cierto? Quedan siempre ahí subidas dentro de nuestro canal para que ustedes tengan acceso a las mismas cuando ustedes quieran. Solamente en YouTube anoten Servit y ahí les aparecen todos los videos que tenemos dentro de la nube, ¿cierto? Dentro de nuestro canal. Y también recuerden que esta clase toda esta clase de reuniones, sesiones, también se las proyectamos a nuestros pacientes, porque también es importante que nuestros pacientes tengan conocimiento al respecto de los padecimientos que ellos llegan a tener o de los padecimientos que ellos llegan a observar en otras personas o los padecimientos que también tienen riesgo de llegar a sufrir, ¿cierto? Porque obviamente, como yo siempre les digo, conocimiento es poder. ¿Listo? Entonces, pues un saludo a todos, que pasen muy buenas noches. Saludos a todos nuestros pacientes en la clínica. Nos estamos viendo como siempre cada semana. ¿Listo? Y bueno, a todos ustedes nos vemos dentro de 8 días. El tema que vamos a hablar es un tema que es tal vez muchísimo más frecuente y quizás de muchísimo más interés por parte también de ustedes porque están más inmersos en esa realidad que es la depresión en los adolescentes. Y también lo vamos a dividir en 2 partes. Una primera parte que vamos a hablar sobre generalidades y otra segunda parte que vamos a hablar sobre el tratamiento. ¿Listo? Entonces, que pasen todos una muy buena noche. Como siempre, eternas e infinitas gracias de estar por acá. ¿Listo? Y nos estamos comunicando. Saludo a todos.